Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan. Nuestra reflexión en este día es sobre el capítulo 5, versículo 13. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado ya, que había mucha gente en aquel lugar. Entonces está la gente, ya que había mucha gente, entonces Jesús ya homo llama. ¿Cuál es el contexto narrativo, el contexto bíblico? Va la yeyuhuena con este versículo. Introduce un elemento de tensión narrativa profundamente teológico. El hombre ha sido sanado. En primer lugar, que este hombre ha sido sanado. Elemento esencial y fundamental, pero aún no conoce la identidad de su sanador. No conoce la identidad, o sea, ando y cuaya, oye, retirama enseguida, lleva, o joma pewi, o llama yupe. Y entonces, el texto que nosotros encontramos aquí en la Biblia de San Juan utiliza la expresión edei, sabía, edei, indicando conocimiento pleno o reconocimiento consciente, es decir, doy cuay, maba, vea, el conocimiento, edei, pero un conocimiento pleno, se está refiriendo a ese conocimiento pleno. Queridos amigos, no es solamente que estamos diciendo un conocimiento superficial, porque se ve que como suele pasar algunas veces, ¿verdad? Entonces, de la misa, venía la país, vamos, te no debo a la gente. A veces de mañana, 1, 2, 3, ya, haré, lleva, más balón, y no bebe. Pero después en un momento en que vos estás ahí, te encontrás en la calle con ese individuo, con esa persona, de repente ahí la enseguida me identifica, porque es tan de vivir. Pero donde hago pedir, ven acá, me llego a ver esa moticucha, esa curicó, ¿verdad? Y así hay muchas situaciones, le ven en un bautismo, en un responso, en un casamiento, en una misa, en una bendición, o si no, alguna vez se voy a confesar, lo que sea, ¿verdad? O si no, no sé, en alguna bendición. Está conmigo, oye, jalar no eres jure de aquí para allá, ciertamente que hoy mante hoy pe conocimiento pe o pitágina. Pero aquí, cuando dice edei, hay un conocimiento pleno. Él no lo conocía plenamente, entonces hay un sentido teológico. Habende allí cua ponaina maba peñan de yara las hicean de ina. Doy cua ponai maba peñan de yara, sino que hay un conocimiento superficial. Aparece también otra palabra que se dice aneshoresen. Aneshoresen. Se retiró. O joven de yara, o ya, porque se retiró enseguida. Sugiere una retirada estratégica y deliberada.
Entonces, anexoresen, que quiere decir, entonces, que él mismo, Jesús mismo se retira. Pero Hateku Ojeyashube medio picando la pelota a ella, a la gente. A ella hagan de cáncer, de ahí tema. Si ella retirama, si ajama, de pobre más obita, entonces, lo que va a continuar. Finalmente aparece la palabra el ojlos, ¿verdad? El ojlos, que es la multitud. Y siempre la multitud expresa una masa numerosa que rodea la escena, y el ojlos, siempre, queridos amigos, es casi como decir la multitud como un obstáculo en medio de la gente. Hay una retirada deliberada de parte de Jesús, pero el edei no tiene un conocimiento pleno de quién es esa persona. Es interesante cómo Juan entonces va jugando con estas terminologías que son esenciales, ¿verdad? Para decirnos el desconocimiento del hombre, que revela también una pedagogía divina. O sea, Jesucristo. Eso es lo que Juan quiere transmitirnos a través de su evangelio. O sea, ñande contenta muchas veces con lo superficial. Sí, si ya podemos hacer bautismo, ya podemos hacer primera comunión, ya podemos hacer confirmación. Pero da cuya cacuaya ahora en un conocimiento pleno, el edei, el Kyrios, ¿verdad? No lo reconozco verdaderamente como el verdadero Salvador mío. Y peor todavía, porque la secta y los protestantes dan una influencia tan negativa, ¿verdad? Porque piensan que esto es cuestión mágica. Entonces, conocer a Jesucristo es porque en Débora Zapucay, ¿verdad? Esto y aquello, ¿verdad? No. Conocimiento de Jesucristo, queridos amigos, es mirar actitudes, pero de una manera sencilla. Yo no sé por qué hace falta tanto teatro, tantas cosas, y también incluso dentro de muchos movimientos nuestros, ¿verdad? Algunas veces se buscan tanto teatro para ver si yo le conozco a Jesucristo. No, es el evangelio, buena noticia que dice Ina, por el buen sendero a una felicidad plena del hombre. Entonces, queridos amigos, Jesús no busca reconocimiento ahí inmediato, sino que su acción precede a la fe explícita, es decir, quiere que vos te prepares. En todo caso, si hay un encuentro que te llama la atención, ya no es para que chay todo una presente hoy. No. Eso te tiene que llamar a un eguapú de calcular de mañana en duda ya va a peña de ya la oyeruedan de jamoto para la guatatarina. Ella yo con de pecho la ya es de verdad, o sea, con calma. Ya por la ñande la pella y cuajanguay se peñan de ya la oyeruedan ñande. Entonces, aquí la retirada de Cristo, lejos de ser una ausencia, abre más bien un espacio para el proceso interior del hombre. Ñande ya guapita ya calcula, ñajendu pona, eloico hay cuesere, o cañese muy joven ñande ya más vio vea, edei. Entonces no lo conozco plenamente, solamente superficialmente, me sorprendió. Es la sorpresa, es la novedad de Cristo. Y así entonces la experiencia de sanación nos debe conducir al reconocer progresivamente a quién nos ha curado, es decir, quién es Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, con el capítulo 5, versículo 13. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado, ya que había mucha gente en aquel lugar, el ojlos, la multitud que muchas veces viene a ser como un obstáculo, así se te presenta. Dentro de un contexto histórico, los lugares como la piscina de Bethesda, estaban frecuentados por multitudes de enfermos y peregrinos, generando escenarios de gran aglomeración.
Y ciertamente aquí iban muchos enfermos, pero también recordemos que está ahí cerca de la puerta, la entrada a la ciudad. Y ahí nomás uno ya se encuentra con una piscina. Imagínense los peregrinos, o vea la ñandeina, o la peregrino, o la hacía, el agua que es tan escasa, vos que estás viniendo de otros lugares, entonces va la hipotá. Are share mañana pe ure. Peña de y cotemeare. Queridos amigos, como yo vivía ahí 10 años, voy a ver si la hace, bebé, allí va. Ahora es solamente, no hay nada de agua, por decir así, en la piscina, ¿verdad? Pero están las ruinas de aquel tiempo y que ha pasado por muchas transiciones. Ahora es un lugar arqueológico. Ahí tiene una congregación, ¿verdad?, de los sacerdotes, y ahí cerca está también la casa donde se dice que era la casa de Joaquín y Ana, es decir, los padres de la Virgen María. Bueno, y ahí cerca, o sea, es una cosa maravillosa ahí en el aspecto también arqueológico. Y ahora recuerdo, los padres blancos, ahí está, esa es la congregación. Al entrar nomás a la puerta, ahora se entra por la puerta de los Leones, se llama, ¿verdad? O de si no, la puerta de San Sebastián también se llama. O sea, tiene varios nombres ahí. Y al entrar nomás a la mano derecha está ya todo el convento ahí de los padres blancos. Se entra en el patio, se va en el fondo, está la iglesia. Y eso está todo resguardado también y acompañado por la embajada francesa, los franceses. Pues ustedes saben que antes la situación, y hasta ahora no es tan fácil. Aquí hay ciertos países que se encargan de los lugares, queridos amigos, santos para los cristianos. ¿Saben por qué? Porque los gobiernos anticristianos, lo que sea, que no hay diálogo con el judaísmo, con esto y aquello, ¿qué cosas te hacen? Entonces por eso, estos están todos tutelados también por países, embajadas, son territorios extraterritoriales, vamos a decirle así. Y así hay muchos lugares, ¿verdad? Los lugares santos, ¿verdad? Que así únicamente se pueden llegar, o si no, directamente con el Vaticano. Porque así una congregación sola no va a tener fuerza. Enseguida vienen y te hacen problemas, te quitan esto, te quitan aquello. En fin. Bueno, así entonces aquí tenemos, queridos amigos, estos lugares en el sentido histórico directamente que eran muy frecuentados, entonces una gran aglomeración, por eso te habla del ojlos. Después, el lugar indica siempre también un espacio físico donde ocurre el acontecimiento. Y el pletos es pleno, decimos nosotros, el pletos es la multitud. Aquí, una gran multitud que enfatiza la cantidad de personas presentes, de cierta manera, y es lo que después va a obstaculizar. Por eso es que utilizan esta palabra, el pletos, pleno. Y por otra parte, el cripto, que quiere decir el mirar, lo que uno mira pero no llega a ver. ¿Por qué? Porque está oculto, el criptus, el cripto. O cañizo iba, o cañizo, ñande yara movio, o ya cayo, mañana, de aquí para allá anda ese. El cripto, ocultar, es la retirada, entonces, se ocultó, o disparacio, o cañizo. Sugiere que la exposición pública de Jesús en ese momento, de Jesús, sugiere que él no quiere exponerse públicamente. Esa exposición pública de Jesús dice no. Llena y botay ave, publicidad y botay marketing. La shaya poe cue. Se potaja aupeja esto que hubo un cambio en su vida. Y por lo tanto, cuando hay cambio en tu vida, sos vos el que después te acercás y sos vos el que haces ese camino hacia Dios. Históricamente este tipo de situaciones hacía difícil identificar a una persona específica en medio de la multitud. Está la gente primera vez. Sin embargo, el evangelista utiliza este dato para resaltar que la revelación de Jesús no siempre es inmediata ni evidente. Se dan cuenta que Juan utiliza el aspecto bien simbólico. Quiere decir que si Jesús se va mimetizando y va entrando en la multitud, en el pletos, esa multitud, es para decirnos
que la revelación de Jesús no siempre es inmediata, no siempre es evidente, sino que poco a poco haciendo un proceso. O sea que ñande ya pero veo caña, o cañeve, pero con una pedagogía de anga recuperaré, rechariré, es un llamado de atención, pero ese llamado de atención tiene que ser personal. Jesús no siempre es inmediatista, Él no es así, sino que desarrolla progresivamente esa historia personal en cada individuo. Entonces aquí Él está permitiendo que este individuo, que este enfermo, reaccione, recapacite y se pregunte. Y decía luego, ¿y quién es? ¿Quién es el que me curó? Ojalá hagamos la misma pregunta también nosotros. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, y hoy con este versículo 13. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado, ya que había mucha gente en aquel lugar, el pletos, ¿verdad? Entonces se retira. De un aspecto cultural antropológico, este versículo revela la dinámica entre experiencia y conocimiento, de lo que nosotros tenemos en nuestra vida humana. El término corazón, cardía, indica el centro de la comprensión interior que aún no ha llegado a su plenitud. O sea, entendeu ella, o pocó ella se, o pocó la señana. Eso que nosotros decimos, ¿verdad? Pero todavía no hay un entendimiento pleno, hay hasta cierto punto nomás. Luego aparece la palabra zoe, ¿verdad? Que es la vida. Y eso expresa la transformación ya recibida por el hombre. Esta es una transformación recibida por el hombre. Y la palabra tantas veces mirada y estudiada, el aletheia, la verdad, señala la identidad de Jesús que aún permanece velada. No conocía. Entonces, ¿quién es Jesús, verdad? ¿Quién eres tú, verdad? Hay una linda música ahí, Brotes de Olivo, que canta también. Jesús, ¿quién eres tú? Pégame, vean tú. Brotes de Olivo. Jesús, ¿quién eres tú? Apendo mi vea. Es muy linda esa música, ¿verdad? Unos niños que cantan de años atrás. Jesús, ¿quién eres tú? Etcétera. Y te va describiendo el accionar de Jesús. Pregunta, ¿cuál es el accionar de Jesús? Que en realidad se presenta aquí como la verdad, el aletheia. No llego todavía a descifrar y a entender. Ahora, desde el aspecto bien antropológico, queridos amigos, el texto muestra cómo el ser humano puede recibir dones antes de comprender su origen. Cómo nosotros podemos recibir la gracia de Dios, incluso antes de conocer el origen de dónde viene. Y pues, entre comillas, decimos el signo evidente, como dice Juan, ya que estamos con San Juan. Los sinópticos utilizan la palabra milagro. Estos son los milagros. Muchos milagros se realizaron en la vida de personas sin haber sido directamente seguidores de Jesucristo. Pero el signo es el eje motor que tiene que comenzar en el hombre a cuestionarle quién soy yo. Y desde ahí entonces me cuestiono qué es lo que me pasó, ¿verdad? ¿Qué es lo que me pasó? Yo estaba enfermo, ahora estoy sano. Me descubro a mí mismo. Y ahora me pregunto, ¿y quién es ese? ¿Quién es el que me curó? ¿Quién es el que me sanó? Que se me había escurrido y se me fue en la multitud, porque no quiere hacer marketing ni decir, Entonces, queridos amigos, para que exista una adhesión de fe, pero por convicción. Hay algunas palabras claves. En primer lugar está la palabra oída, ¿verdad? Oída, que indica conocimiento pleno.
No solo información superficial, y eso es lo que queremos. ¿Quién es? No conocía quién era verdaderamente Jesús. Muy, muy, muy superficialmente. Job también dice, te conocía de oídas, de oídas. Pero pero era experimentada, ahora este experimenta y sabe. Es el que me ha curado, el que me ha sanado. No es superficial. Ahora, cuando dice no sabía, es una negación, revela que el hombre aún no ha llegado al reconocimiento pleno de Jesús. Hasta cierto punto estamos. Exegéticamente muestra que la fe es un proceso que va del don recibido, el conocimiento del dador. Es decir, en la medida en que nosotros hacemos procesos, vamos descubriendo también que es Dios el que nos ha regalado y que nos ha dado la vida plena. Pero yeyapuana, el oída, ¿verdad? Ese es el verbo, esa es la palabra oída, que significa saber, sabía. Otra palabra clave es el hecho de que Jesús se retiró, ojojae. El verbo sería el anaxoreo. Vaísela anaxoreo. El anaxoreo significa retirarse o apartarse. Seangahama, seabe llama, seabe nañemongebe, imagina. Sino que yo me separo, me aparto. Puede indicar una acción estratégica de Jesús. Y esto es para subrayar. Algo estratégico. ¿Por qué será que Jesús se retira? Le cura y desaparece y se escabulle. Es una huida, pero no como una huida negativa, ¿verdad? Que no quiero saber nada, sino que pedagogía, pedagogía, porque quiero que él, que es enfermo, reflexione y diga, es una pregunta que todos tenemos que hacer. ¿Quién es el que me ha sanado espiritualmente? ¿Quién es el que me ha dado la vida como Dios manda? Así es que permite que el acontecimiento sea interiorizado y comprendido progresivamente. Calculare, mañare, echare, hendú, va evalo y cuacuendere, lleva. Va eveñan de yara la ome eva de cuecheve, aupearese a imagina coanga upeisha. Así es que, queridos amigos, es esencial y fundamental la palabra el oída. Bueno, el saber y el conocer quién es el único que puede curarnos y salvarnos, que nos puede ayudar a construir el reino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de San Juan, el capítulo 5, en este caso, con el versículo de nuestro estudio, el 13. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado, ya que había mucha gente en aquel lugar. Bueno, queridos amigos, esto es esencial, esto es fundamental, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer este camino, que nosotros podamos entender, ¿verdad? Cómo estamos caminando y cómo estamos haciendo la vida nuestra, la vida de Cristo. Vamos a mirar un poco en este momento los elementos esenciales de la enseñanza de este versículo. En primer lugar, Dios actúa en nuestra vida incluso antes de que lo reconozcamos plenamente. La gracia de Dios actúa en todos. La gracia de Dios actúa en cualquier momento, incluso antes que nosotros lo reconozcamos. Upepe o imagina veñan de Yara, entonces upepe hoy cuaca mañan de Omoasa mañan de Beipo. Hay una segunda enseñanza, queridos amigos, que la fe es un camino progresivo que nace de la experiencia. O sea que ñandengo ya poco naana, ya iguara ña experimentará peñan de Yara, pues tu marangatu, omba apoa ñandere coebe, omba apoa peñan de pupeo, ya lleva. Esa es la experiencia. Pereñandurire,
Algunas veces, ñandica, tú ella, pues está en una experiencia solamente, y ahí ya la gente decimos pirimba, y ay, ñanduve, y se peñan de yara. Bueno, todo lo que vos quieras como experiencia, pero aquí hay algo más todavía de pesemo pinimbantea, ¿entiendes? Hay algo más. Porque esta experiencia tiene que ser un camino que me lleve a crecer en una realidad de las obras concretas, ¿entiendes? Oiga, uno con hambre, gente móvil y pinimba, ya venían de ya la visión, pero sigue igual, ¿entiendes? No cambia nada. No, queridos amigos. Toda experiencia con Dios y toda experiencia con Jesucristo tiene que llevarnos sin falta a un verdadero cambio. De ahí podríamos la cambio. Entonces, ereí, haré bla bla reina. De ahí podríamos la cambio. Yo que alguna vez esa nambrea, esa peñan de yara, vea, oñandú, peñan de yara, oñe, peñan de yara, de papi, y ñaña, y yargel, y mondá, y corru, todo lo que sea. Pea, he irei, se la, y ponda, ye. O esa oñe, eñan de yarandi. Pea, en todo caso, oñe, esa tanandi, pero no oñe, la ñan de yarandi. La ñan de yarandi, oñe, es decir, esa experiencia que primero nosotros tenemos que tener, queridos amigos, se tiene que traducir y se tiene que mostrar después en qué cosa. Se va a mostrar, queridos amigos, en la realidad concreta que vivimos. Entonces, hay una tercera enseñanza, que la multitud puede dificultar el reconocimiento personal de Cristo. Esto ya lo hemos dicho tantas veces, ¿verdad? Siempre, queridos amigos, la multitud puede dificultarnos el reconocimiento personal de Cristo. La multitud, el ojlos, o mejor dicho, todo lo que es esa multitud que te pone como un obstáculo. Esto es lo que dificulta nuestro reconocimiento personal y nuestra vida personal con Jesucristo. Y eso lo hace la multitud, según la Biblia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Lucas también lo encontramos, el ciego que está a la vera del camino, van caminando, entra en Jericó Jesús. Y el ciego se pone a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y dice que la multitud le decía, le quería acallar, ¿viste? Siempre la multitud o la muchedumbre tiene un poco esta actitud o esta enseñanza que nos quiere transmitir el autor sagrado. Y así también, no sé, encontramos en Marcos, ¿verdad? Capítulo 2, del 1 al 12, el famoso paralítico, que le quieren llevar junto a Jesús para curarle y no pueden, de la multitud ya de nuevo, que es un obstáculo. Tienen que ser creativos y bajarle por el techo, dice, por el techo. Peñan de ya, no debe, ¿se dan cuenta? Son cosas interesantes. Entonces la multitud puede aparecer así. Otra enseñanza es que la gracia precede al conocimiento y abre el camino hacia la verdad. La gracia precede. Ahí se vea. Quiere decir que Dios siempre está presente. Dios está allá ahí. Precede a toda nuestra vida. Yandente con la yandene satúa. Hañandente con la anda yay cuaya. Hinan ba ella pa yay puruta. Hina peñan de yara gracia. Ya eso veo pecha. De ahí gratia gratis. Esto está ahí presente, gratis, está siempre presente. Dios puso toda la naturaleza, toda la riqueza, toda la creación en nuestras manos. En nuestra mano está. Pero, queridos amigos, esta gracia ya precede y siempre estuvo ahí delante de nosotros. Y este es el elemento que abre el camino hacia la verdad. Y una última enseñanza, queridos amigos, es que el encuentro con Dios requiere un proceso interior de descubrimiento. Ya preparada. Tenemos que tener un corazón preparado ¿para qué? Y para poder descubrir a Dios. Para poder descubrir en este camino la presencia y la fortaleza del Señor. El encuentro con Dios requiere un proceso interior. Así es que, queridos amigos, vamos a pedir todas estas fuerzas y gracias al Señor, porque este proceso que yo tengo que hacer, que tiene que ser interior, me va a llevar a descubrir a Jesucristo. Pero se haya para ese proceso. La senda ya bueno, la senda de Guatareno, a nivel a la magia, tilosecta,
o pa de arriba, todo, porque el Señor, porque... No. A veces hablan de proceso interior, el guapé calcular de mañana en du, a pereñe punu, eñe compromete, veñan de ya, no, a pecha mate, a peña, zeta, de yapota, veñan de ya, oye, grande. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañi e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.